Volvemos a la revisión de las noticias en T13 en vivo PM y claro, queremos seguir conversando de la contingencia y precisamente también sobre este quiebre en las relaciones entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast. Estamos revisando las imágenes de lo que sucedió ayer en una reunión que terminó de manera abrupta, marcando un quiebre inédito además entre la administración entrante y la administración saliente. Todo esto solo, 7 días ya de que se materialice este cambio de mando. Las bilaterales agendadas fueron canceladas y además se ha hablado de un quiebre en el diálogo. Ahora, hay versiones encontradas respecto de qué provoca esto. Finalmente, ¿es solamente la polémica por el cable submarino o aquí hay algo más? Lo que ha dicho José Antonio Kast es que aquí, ha faltado transparencia. Se han roto incluso las confianzas y que a partir de eso finalmente es que se termina por dar por cerrado, ¿no?, el proceso de traspaso de información. El cambio de mando, las bilaterales, las reuniones quedan en cero, cancelando incluso reuniones que se tenían que haber dado ayer en la tarde. Hoy el presidente electo José Antonio Kast, a quien vemos las imágenes de ayer, se reunió con su gabinete ministerial, también con los subsecretarios, para hablar de una de las prioridades de la ciudadanía que precisamente tiene que ver con los temas de seguridad. Pero este asunto ha seguido enredando, por supuesto, también las relaciones de la oposición y del futuro oficialismo. Es bien complejo además lo que va a suceder el propio 11 de marzo, el día de la ceremonia. ¿Cómo van a estar los ánimos y qué tan importante quizás es retomar la normalidad de este cambio de mando? Bueno, lo queremos hablar con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero. Diputado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Oiga, hace un ratito hablábamos con el diputado Cuello y dice que esto es esta tensión que se instala ayer con la fallida reunión entre Boric y Kast es una suerte de estrategia para crispar el ánimo del cambio de mando, al estilo Milei, al estilo Trump. ¿Qué dice usted sobre eso? A ver, la verdad es que nosotros estamos bastante contentos con este cambio de mando y yo creo que el 58% de los chilenos que votaron por José Antonio Kast en la última elección presidencial también quieren que se desarrolle esta ceremonia en forma muy normal y están muy alegres de que esto sea así. Así que yo no quisiera tensionar el ambiente, sino que por el contrario hago un llamado a que todas las fuerzas políticas hagamos gala de esta fiesta democrática que le pertenece a todos los chilenos. ¿Usted está de acuerdo, sí, con el quiebre en las relaciones, con este cierre que ha dado el presidente electo también a este traspaso de mando, manifestado o no en las reuniones bilaterales? Lo que pasa es que lo que ha manifestado el presidente electo es un cierre a la etapa de traspaso de información que tiene que hacer el gobierno saliente al gobierno entrante, que como ya sabemos se ha desarrollado de una manera bastante anómala, con muchas mentiras, falsedades, amarres, información a media, y que lamentablemente bajo esas condiciones el gobierno entrante, el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, se ve imposibilitado de poder seguir participando de esas conversaciones, dado que no hay confianza de parte del gobierno saliente, que es el que debiera en el fondo generar una entrega ordenada de los antecedentes de los chilenos, por así decirlo, la gestión pública, para poder seguir administrando el país. Eso lo ha roto el gobierno actual del presidente Boric y lo que corresponde hoy día es esperar con confianza que se asuma el mandato de la nación el próximo 11 de marzo y comenzar a administrar Chile con la convicción, con las ideas, con nuestro programa de gobierno. Esto es sin quejarse, es con gestión. José Antonio Kast llegó a Chile a promover soluciones, no a quejarnos. Y eso es lo que vamos a trabajar a partir del 11 de marzo. Sí, eso es lo que dicen muy claramente desde la oficina del presidente electo, que aquí hay falta de transparencia y más allá de la polémica del cable chino, esto finalmente termina siendo la guinda de la torta, como lo dijo Mara Cedini, de una serie de hechos que para el gobierno entrante dificulta el confiar precisamente en la información que se le ha entregado. Estando así las cosas, ¿usted está de acuerdo entonces con esta respuesta que ha tenido José Antonio Kast? Y también sobre estas auditorías que van a realizar una vez ya asumidos en la moneda. Es que los datos y la información así lo revela. Nos terminamos con un déficit estructural económico sobre el 3%, terminamos con un endeudamiento alto, nuestros fondos de reserva están gastados, eso es lo económico. En la parte de gestión vemos amarres en SLEP,
vemos amarres en distintos órganos públicos, en la Subsecretaría de Defensa, en el Ministerio de Seguridad, se ha pedido que no se contrate más gente, pero el gobierno ha insistido en lo mismo. Vemos que hoy día en el Congreso se presentan todavía leyes sin financiamiento, y la guinda de la torta, como bien lo dice la futura ministra vocera de gobierno Mara Cedini, es precisamente el cable chino, una situación que nos ha puesto en jaque o en algunos problemas internacionales, con dos aliados comerciales muy importantes, China por un lado y con Estados Unidos, un socio tradicional de hace más de prácticamente 200 años. Entonces, ante esa situación es evidente que el gobierno del presidente José Antonio Kast dice: no puedo seguir sentado con gente que me esconde información que no es honesta, que no tiene buena fe conmigo, como la han tenido sí las oficinas del presidente electo. Usted, solamente como dato, ha visto a los ministros del presidente José Antonio Kast desplegados incluso en terreno. Por ejemplo, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, recorriendo los lugares donde han habido damnificados por incendios. Todos los ministros disponibles para hacer una o más reuniones en las que sean necesarias para recibir sus ministerios. Usted veo que el futuro ministro Luis de Gran se reunió con el ministro Juan Carlos Muñoz. Ni una palabra del cable chino. Bueno, ¿hasta cuándo? Hasta cuando el ministro Muñoz perdió la visa para ir a los Estados Unidos y se victimiza por todos los canales de televisión. Nosotros no nos vamos a quejar porque el país lo vamos a recibir en condiciones que lo habíamos dicho. Un gobierno de emergencia que parte el 11 de marzo. Ahora, la ceremonia debería ser, bueno, del todo republicana, ¿no? Independiente de la situación de congelamiento en las relaciones y el traspaso de información que también quedó en cero. Pero debería ser una ceremonia republicana, probablemente sin tantos afectos, pero debería ser así, ¿no? Absolutamente. Yo le vuelvo a decir que los chilenos están contentos de esta fiesta de democracia. El cambio de mando nos pertenece a todos, le pertenece a la gente del Partido Comunista hasta la gente, por así decirlo, que vota para el Partido Republicano y a todos los chilenos en general. Y nosotros estamos seguros que ese día el comportamiento del presidente de la República, Gabriel Boric, va a estar a la altura, como también el comportamiento que va a tener el presidente electo José Antonio Kast. Las autoridades que estarán ese día en la testera entregarán el mando como corresponde, se celebrará el rito frente a todo el mundo, las autoridades que nos van a acompañar de una manera ejemplar, como ha sido siempre la tónica republicana en nuestro país. Ahora, ¿cómo se perfila también la futura oposición? Han sido sumamente duros en estos días también en criticar a José Antonio Kast, a las autoridades entrantes, lo han acusado directamente de mentir también. En este nivel de tono, ¿no? ¿Cómo se vislumbra que precisamente va a actuar esa oposición ya asumida en ese rol desde el 11 de marzo? ¿No hay temor por parte de los republicanos, desde su partido y también de los más cercanos a José Antonio Kast? Bueno, la opinión pública juzgará quién miente o no en este caso y quién ha mentido durante 4 años, no solamente en el tema ahora del cable chino, sino que también en cuando defendiste a un subsecretario acusado de violación, en cuando defendiste a gente que estaba comprando. Hoy día, por ejemplo, recientemente votamos las conclusiones de la comisión investigadora de la venta de la casa del expresidente Allende a su hija y su nieta. Entonces ahí nosotros estamos viendo quiénes son los que han mentido durante estos 4 años. Pero más allá de esa polémica, nosotros lo que volvemos a decir es que hoy día las relaciones las rompió el gobierno saliente y nosotros como representantes, por así decirlo, dentro del Congreso Nacional de este nuevo gobierno, que es el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, estamos comprometidos con sacar adelante los problemas de los chilenos. Y ese ha sido siempre la tónica del trabajo para el cual nosotros nos presentamos con los chilenos y los chilenos nos eligieron a nosotros. Sí, exactamente. Ahora, de todos modos, ¿cómo se va a enfrentar también en la última etapa de este periodo legislativo? Hay varias prioridades que el gobierno ha querido sacar adelante, por ejemplo, el proyecto de Sala Cuna, la reforma también a Gendarmería, todo eso. Y en este clima, ¿cómo está avanzando? La verdad, las cosas es que el gobierno tuvo 4 años para haber hecho todas esas reformas que señalan, ¿ya? Y no lo hicieron. Y hoy día nos queda una sesión que es la sesión de mañana y el Congreso se cierra por razones obvias. El gobierno sabía, la vocera de gobierno, el presidente de la República sabían que su gobierno terminaba el 11 de marzo del 2026 y tuvieron todo ese tiempo para planificarse. No es culpa del Congreso Nacional, no es culpa del gobierno entrante, sino que es la desidia y la frivolidad con que se trataron estos temas y los retrasaron, producto también de posiblemente
prioridades ideológicas que fueron la tónica que marcó este gobierno. Nosotros vamos a hacer algo distinto. Nosotros no tenemos una ideología acá de por medio, sino que lo que tenemos que sacar adelante son las urgencias sociales de los chilenos, y nuestras tareas van a estar enfocadas precisamente en darle respuesta a los chilenos en materia de seguridad, en materia económica y naturalmente en las crisis más importantes, reconstrucción de los incendios del sur, los temas de salud que son gravísimos, y en eso nos vamos a enfocar. Ahora, por ejemplo, el proyecto de Saracuna, ¿no había espacio para avanzar en él? ¿Definitivamente los tiempos no daban? Definitivamente los tiempos no dan. Este proyecto se encuentra en el Senado y era imposible prácticamente que se pudiera tramitar en forma tan express. Y yo le quiero decir una cosa adicional. Los cálculos de ese proyecto están realizados por la actual Dirección de Presupuesto, y que usted comprenderá que dado 3 años de errores en estimación de ingresos, errores en sus cálculos que nos han llevado a un déficit que supera los 6.000, 7.000 millones de dólares, obviamente usted comprenderá que no vamos a entregar un cheque en blanco y vamos a legislar en forma express con gente que tiene tan poca confiabilidad en sus datos. Eso sería una irresponsabilidad, y nosotros preferimos ver este proyecto con calma, porque nosotros compartimos el diagnóstico, y quiero ser muy claro a las mujeres de Chile, a los padres, a la familia, es que ese proyecto se va a realizar, pero se va a realizar hecho con cálculos serios, con cálculos que no pongan en peligro el empleo y que sea de verdad un beneficio que le sirva a las mujeres, a los niños y a las familias de Chile. Oiga, lo último, hay voces en la derecha, en Chile, vamos particularmente, que apelan a retomar el diálogo durante estos días. ¿Usted qué piensa sobre eso? El diálogo siempre está disponible. José Antonio Cast es una persona que desde el principio ha demostrado en la forma incluso de cómo ha conformado su gabinete, de a las personas que ha citado a conversar, con los presidentes que se ha juntado, con toda la gente que disposición de diálogo hay. Pero cuando la contraparte no respeta o no, por así decirlo, en el fondo se pone a la altura de esa confianza, obviamente que el diálogo se rompe. Si a usted le mienten, obviamente usted no puede seguir en una conversación de esa naturaleza, porque la relación en el fondo está desbalanceada. Si hay buena fe de una parte, nosotros a lo menos esperamos que de la otra parte exista la misma disposición, y por lo tanto, si alguien hoy día tiene que hacerse responsable de haber roto una relación que se estaba construyendo en forma ejemplar, es el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Queremos agradecerle mucho al diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, por estar con nosotros esta tarde. Que esté muy bien, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Muy amable por su tiempo.